¿Alguna vez has encontrado algo después de la muerte de alguien que cambió completamente todo lo que creías saber sobre esa persona? Yo me llamo Carmen, tengo 48 años, y hace 6 meses mi esposo murió en un accidente de tránsito. Estábamos casados desde hacía 22 años. Lo amaba. Confiaba en él. Creía conocerlo mejor que a mí misma. Pero una tarde, mientras limpiaba su biblioteca, encontré una llave escondida dentro de un viejo ejemplar de 100 años de soledad. Y junto a la llave, había una nota escrita con su letra: Carmen, si alguien pregunta por esta llave, di que no sabes nada. Miente. Es por tu seguridad y la de los niños. Perdóname. No entendí nada en ese momento. Pero cuando descubrí que abría esa llave, mi vida entera se volvió una mentira. Esta es mi historia. Y si crees que conoces a las personas que amas, quizás deberías escuchar esto hasta el final. Antes de continuar con esta historia que me cambió la vida para siempre, quiero pedirte un favor. Si te está intrigando lo que voy a contar, si sientes curiosidad por saber qué había detrás de esa llave misteriosa, por favor déjame un like. Me ayuda enormemente a seguir compartiendo estas historias que nos hacen reflexionar sobre los secretos que guardamos y las personas que creemos conocer. También te pido que te suscribas al canal, porque aquí comparto relatos reales de personas como yo, historias que nos recuerdan que la vida puede sorprendernos en cualquier momento. Y por último, déjame un comentario diciéndome de dónde me estás viendo. Me encanta saber que hay personas de tantos lugares diferentes escuchando estas vivencias. Ahora sí, volvamos a mi historia y a esa llave que lo cambió todo. Mi nombre es Carmen Rodríguez. Tengo 48 años y vivo en una ciudad grande, de esas donde puedes perderte entre la multitud y nadie te conoce realmente. Soy contadora, trabajo en una empresa mediana de importación y exportación. Nada glamoroso, pero es un trabajo estable que me permitió criar a mis 2 hijos con cierta tranquilidad. Mis hijos se llaman Diego, de 20 años, que estudia ingeniería, y Valentina, de 17, que está en su último año de secundaria. Mi esposo, o mejor dicho mi difunto esposo, se llamaba Miguel. Miguel Hernández. Era arquitecto, tenía su propio estudio pequeño, diseñaba casas para familias de clase media. Era un hombre tranquilo, metódico, de los que organizan sus libros por orden alfabético y planifican las vacaciones con un año de anticipación. Vivíamos en un departamento de 3 habitaciones en un barrio tranquilo. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. Teníamos una vida normal, predecible, segura. O eso creía yo. Miguel era mi compañero desde que teníamos 26 años. Nos conocimos en la universidad, él estudiaba arquitectura y yo contabilidad. Nos enamoramos en una fiesta de fin de año, de esas donde todos están un poco tomados y las confesiones salen más fáciles. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia sencilla con familia y amigos cercanos. Tuvimos a Diego cuando yo tenía 28 años y a Valentina 3 años después. Todo parecía estar en su lugar. Todo tenía sentido. Hasta el día del accidente. Nuestra vida era rutinaria, pero feliz. Miguel se levantaba a las 6 de la mañana, hacía café para los 2, desayunábamos juntos mientras leíamos las noticias en nuestros teléfonos. Él se iba a su estudio alrededor de las 8, yo salía media hora después hacia mi oficina. Los chicos iban a la escuela, volvían por la tarde, cenábamos todos juntos casi siempre. Los fines de semana Miguel trabajaba en proyectos personales en su estudio del departamento, un cuarto pequeño que había convertido en su santuario creativo. Yo limpiaba, cocinaba, a veces salía con mis amigas a tomar café. Era una vida simple, sin grandes sobresaltos. Miguel era un hombre reservado, pero cariñoso. No era de grandes demostraciones de afecto en público, pero en casa me abrazaba por la espalda mientras yo cocinaba, me dejaba notitas con mensajes dulces en la heladera, me preguntaba cómo había estado mi día. Con los chicos era paciente, nunca levantaba la voz, les ayudaba con las tareas, los llevaba al cine los domingos.
Era un buen padre. Un buen esposo. O al menos eso pensaba yo. Había pequeñas cosas que ahora, mirando hacia atrás, cobran un significado diferente. Miguel era muy celoso de su estudio. Nadie podía entrar cuando él no estaba. Decía que era porque tenía proyectos confidenciales de clientes y no quería que nada se perdiera o se desordenara. Yo lo entendía. También era muy cuidadoso con su computadora. Siempre la apagaba cuando terminaba de trabajar, siempre la llevaba con él si salía de casa, incluso para ir al supermercado los domingos. Es que tengo todo mi trabajo ahí, explicaba. Y yo asentía, sin sospechar nada. Otra cosa, Miguel viajaba. No mucho, pero sí unas 3 o 4 veces al año, siempre por trabajo. Visitas a clientes en otras ciudades, reuniones con proveedores, ese tipo de cosas. Se iba por 2 o 3 días, volvía cansado pero contento. Nunca me pareció extraño. Hasta había veces que me ofrecía ir con él, pero yo siempre rechazaba porque no quería dejar a los chicos solos o porque tenía trabajo pendiente. Ahora me pregunto qué habría descubierto si alguna vez hubiera aceptado ir con él. Miguel también tenía una biblioteca enorme. Amaba los libros. Tenía más de 500 ejemplares, organizados por autor y género. Pasaba horas leyendo, especialmente los fines de semana por la noche, después de cenar. Se servía un whisky, se sentaba en su sillón favorito y leía hasta quedarse dormido. Era su ritual, su momento de paz. Yo lo respetaba. Nunca toqué sus libros sin permiso. Eran su tesoro personal. Qué irónico que justamente ahí, entre sus libros amados, escondiera el secreto más grande de su vida. Miguel murió un jueves por la tarde. Iba en su auto, volviendo de una reunión con un cliente en las afueras de la ciudad. Un camión perdió el control en una curva y chocó contra el de frente. La policía dijo que fue instantáneo, que no sufrió. Yo recibí la llamada a las 5 de la tarde. Era un oficial de tránsito, con voz seria pero amable. ¿Es usted Carmen Rodríguez, esposa de Miguel Hernández? Cuando dije que sí, él hizo una pausa larga, demasiado larga, y entonces supe que algo terrible había pasado. Lamento informarle que su esposo tuvo un accidente. No sobrevivió. Necesitamos que venga a identificar el cuerpo. El mundo se detuvo. No recuerdo cómo llegué al hospital. No recuerdo cómo identifiqué su cuerpo. Solo recuerdo su cara, tranquila, como si estuviera durmiendo. Recuerdo que le toqué la mano y estaba fría. Recuerdo que los chicos lloraban a mi lado, abrazados, sin poder creerlo. Todo lo que vino después fue una neblina, el funeral, las condolencias, la gente trayendo comida, las noches sin dormir, el silencio insoportable de la casa. Las primeras semanas fueron de puro dolor. No podía concentrarme en nada. Pedí licencia en el trabajo. Diego tuvo que dejar algunas clases en la universidad para ayudarme con los trámites. Valentina casi no hablaba, pasaba horas encerrada en su cuarto llorando. Yo intentaba mantenerme fuerte por ellos, pero me derrumbaba cada noche cuando me quedaba sola en la cama que había compartido con Miguel durante más de 20 años. Un mes después del funeral, empecé a ordenar sus cosas. No porque quisiera deshacerme de ellas, sino porque necesitaba hacer algo, mantenerme ocupada, sentir que tenía algún tipo de control sobre mi vida. Empecé con su ropa. Doné la mayoría, guardé algunas camisas que olían a él. Luego seguí con su escritorio. Sus papeles, sus proyectos, sus herramientas de arquitecto. Y finalmente, llegué a su biblioteca. Los libros. Cientos de libros que él había coleccionado durante años. Empecé a sacarlos de los estantes, uno por uno, limpiando el polvo, decidiendo cuáles quedarme y cuáles donar. Y entonces, cuando tomé el ejemplar de 100 años de soledad, uno de sus libros favoritos, sentí que algo se movía dentro. Lo abrí. Las páginas estaban huecas, cortadas cuidadosamente para crear un compartimiento secreto.
Y dentro había una llave pequeña, plateada, con un número grabado, 447. Y debajo de la llave, doblada varias veces, había una nota escrita a mano con la letra de Miguel. La desdoblé con manos temblorosas. Decía: Carmen, si alguien pregunta por esta llave, di que no sabes nada. Miente. Es por tu seguridad y la de los niños. Perdóname. Te amo. Siempre te amé. M. Me quedé helada. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué llave? ¿Por qué tenía que mentir? ¿Quién iba a preguntar? Las preguntas se agolpaban en mi cabeza. Miré la llave más de cerca. Tenía un logo pequeño grabado: Guardavalores San Martín. Era una llave de caja de seguridad. Miguel tenía una caja de seguridad y nunca me lo había dicho. Pasé toda esa noche despierta, mirando la llave, leyendo la nota una y otra vez. ¿Qué había en esa caja de seguridad? ¿Por qué Miguel lo había mantenido en secreto? ¿Por qué me advertía que mintiera? A la mañana siguiente, esperé a que Diego y Valentina se fueran, y entonces busqué en internet la dirección de Guardavalores San Martín. Estaba en el centro de la ciudad, a media hora de mi casa. Me vestí, tomé la llave, tomé mi identificación y el certificado de defunción de Miguel, y me fui. El lugar era discreto, casi invisible entre otros edificios comerciales. Entré. La recepcionista me sonrió. ¿En qué puedo ayudarla? Yo vacilé. ¿Debía hacer esto? ¿Debía respetar el secreto de Miguel? Pero la curiosidad, mezclada con el miedo, era más fuerte. Mi esposo falleció hace un mes. Encontré esta llave entre sus cosas. Creo que tiene una caja de seguridad aquí. Le mostré la llave, mi identificación, el certificado de defunción. Ella revisó en su sistema. Sí, la caja 447. Está registrada a nombre de Miguel Hernández. Como usted es la cónyuge y tiene el certificado de defunción, puede acceder. Acompáñeme. Me llevó a una sala privada, pequeña, con una mesa y 2 sillas. Trajo la caja. Era más grande de lo que esperaba, como del tamaño de una caja de zapatos. La dejó sobre la mesa. Tómese su tiempo, dijo, y salió, cerrando la puerta detrás de ella. Me quedé sola, mirando la caja cerrada. Mis manos temblaban. Metí la llave en la cerradura. Giró fácilmente. Abrí la tapa. Adentro había fajos de dinero. Mucho dinero. Billetes de 100, de 50, organizados en paquetes con ligas elásticas. Conté rápidamente. Había al menos 200,000 pesos, quizás más. También había un sobre manila grande. Lo abrí. Dentro había documentos. El primero era una escritura de propiedad. Miguel era dueño de un departamento en otra ciudad, a 3 horas de donde vivíamos. Un departamento que yo desconocía por completo. La escritura estaba a su nombre, fechada 5 años atrás. Seguí revisando. Había fotografías. Fotos de Miguel con una mujer. Una mujer joven, bonita, de unos 30 y pocos años. Estaban abrazados, sonriendo, en lo que parecía ser la playa. Había más fotos, Miguel con la misma mujer en un restaurante, Miguel con ella en lo que parecía ser el departamento cuya escritura acababa de ver. Y había una foto que me rompió el corazón, Miguel con esa mujer y una niña pequeña, de unos 4 o 5 años. La niña tenía los ojos de Miguel. Su misma sonrisa. Su mismo cabello oscuro. No podía respirar. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Miguel tenía otra familia. Otra vida. Una hija que yo desconocía. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había mantenido esto en secreto durante años? Seguí buscando en el sobre. Había cartas. Cartas escritas a mano por esa mujer. Las leí todas, una por una, aunque cada palabra era como un cuchillo. Miguel,
te extraño. ¿Cuándo volverás? Ana pregunta por ti todos los días. Miguel, necesitamos hablar sobre el dinero de la escuela de Ana. Miguel, te amo. Ojalá pudieras quedarte más tiempo esta vez. Las cartas estaban fechadas a lo largo de 5 años. 5 años de mentiras. 5 años de doble vida. También había un documento legal. Era un reconocimiento de paternidad. Miguel había reconocido legalmente a esa niña, Ana, como su hija. El documento estaba firmado y notariado. Ana Hernández. Tenía la misma edad aproximada que aparentaba en las fotos, 5 años. Lo que significaba que nació cuando Valentina tenía 12 años. Miguel me había engañado durante al menos 6 años, probablemente más. Volví a casa en estado de shock. No les dije nada a Diego ni a Valentina. No sabía cómo decirles. Ni siquiera sabía cómo procesar yo misma lo que había descubierto. Esa noche, después de que los chicos se durmieran, busqué en internet el nombre de la mujer. Las cartas estaban firmadas como Laura. Encontré su perfil en redes sociales. Laura Méndez. Vivía en la ciudad donde estaba el departamento. Tenía fotos con la niña, Ana. Pero no había ninguna foto de Miguel. Era como si él no existiera en esa parte de su vida virtual. Supuse que era para mantener el secreto. Decidí contratar a un investigador privado. Necesitaba saber más. Necesitaba saber toda la verdad, por más dolorosa que fuera. El investigador, un hombre de unos 50 años llamado Jorge, me dio un informe completo en 2 semanas. Miguel había conocido a Laura hace 7 años, en un proyecto de construcción donde ella trabajaba como diseñadora de interiores. Tuvieron un romance. Cuando Laura quedó embarazada, Miguel le compró el departamento y le daba dinero mensualmente para mantenerla a ella y a la niña. La visitaba 2 o 3 veces al mes, los mismos días en que me decía que tenía viajes de trabajo. Laura creía que Miguel estaba divorciándose de mí. Miguel le había mentido, diciéndole que el divorcio estaba en proceso, que pronto estaríamos separados oficialmente y entonces él podría estar con ella y con Ana de tiempo completo. Pero eso nunca pasó. Miguel nunca inició ningún divorcio. Nunca tuvo intención de dejarnos. Simplemente mantuvo 2 vidas paralelas durante años. No podía quedarme quieta con esa información. Necesitaba respuestas que Miguel ya no podía darme. Decidí ir a ver a Laura. Tomé el tren a la ciudad donde ella vivía. Toqué la puerta del departamento cuya dirección estaba en la escritura. Laura abrió. Nos miramos. Ella no sabía quién era yo, pero yo sabía perfectamente quién era ella. Laura Méndez, pregunté. Ella asintió, confundida. Soy Carmen. La esposa de Miguel. Vi cómo su cara cambiaba, cómo el color se le iba completamente. La esposa, susurró. Pero. Miguel dijo que estaban divorciados. Negué con la cabeza. Nunca estuvimos divorciados. Estuvimos casados hasta el día de su muerte, hace 2 meses. Laura se derrumbó. Se apoyó en el marco de la puerta, con lágrimas corriendo por su cara. No puede ser. Él me dijo, me prometió. La invité a que habláramos. Entramos al departamento. Era pequeño pero acogedor, decorado con muebles simples. En la sala había juguetes de niña. Ana estaba en la escuela, me dijo Laura. Nos sentamos. Y entonces ella me contó su versión de la historia. Cómo había conocido a Miguel, cómo se habían enamorado, cómo él le había dicho que su matrimonio estaba terminado, que solo era cuestión de tiempo. Como cuando ella quedó embarazada, Miguel le prometió que cuidaría de ella y del bebé, que solo necesitaba un poco más de tiempo para resolver las cosas legales del divorcio. Como los años pasaron y Miguel seguía diciendo lo mismo, pronto, amor, pronto estaremos juntos de verdad. Le mostré fotos de mis hijos, Diego y Valentina.
Le mostré fotos de mi vida con Miguel. Las vacaciones familiares, las cenas de Navidad, los cumpleaños. Laura lloraba sin parar. Nos mintió a las dos, dijo finalmente. A las dos y a nuestros hijos. Tenía razón. Miguel nos había usado a ambas, nos había mentido a ambas, había construido dos realidades paralelas y las había mantenido separadas con un cuidado meticuloso. Y se había salido con la suya durante años. Si no hubiera muerto en ese accidente, probablemente habría seguido haciéndolo. Le pregunté a Laura sobre el dinero. ¿Miguel te daba dinero regularmente? Ella asintió. Sí, 1,500 pesos al mes para los gastos de Ana y el departamento. A veces más si había algo especial, como útiles escolares o ropa. 1,500 pesos al mes. Durante 5 años. Eso sumaba 90,000 pesos. Más el dinero del departamento, que según la escritura había costado 120,000 pesos. Sumado al dinero que estaba en la caja de seguridad, eran más de 400,000 pesos. Dinero que había salido de nuestras cuentas conjuntas, de nuestros ahorros, de los proyectos que Miguel decía que estaba pagando o invirtiendo. Y yo nunca me di cuenta. Nunca sospeché nada. Lo peor vino después. Laura me mostró mensajes de Miguel. Mensajes donde él hablaba de mí. Mi esposa es una buena mujer, pero ya no hay amor entre nosotros. Nos quedamos juntos por los chicos, pero en cuanto sean mayores, me iré. Te lo prometo. Leer eso fue peor que descubrir la infidelidad. Porque significaba que Miguel había hablado de mí con ella, me había reducido a un obstáculo, a algo que había que tolerar hasta que fuera conveniente descartarlo. Y todo ese tiempo, yo creía que éramos felices. Que él me amaba. Que nuestro matrimonio era sólido. Volví a casa destrozada. Había descubierto que los últimos 7 años de mi vida habían sido una mentira completa. Que el hombre con quien dormía cada noche tenía otra cama, otra mujer, otra hija. Que el dinero que yo creía que estábamos ahorrando para el futuro de Diego y Valentina se había ido a mantener otra familia. Que cada te amo que Miguel me decía probablemente se lo había dicho a Laura también. No sabía cómo procesar ese nivel de traición. Tuve que decirles a mis hijos. Fue la conversación más difícil de mi vida. Diego se enojó tanto que dio un puñetazo a la pared y se lastimó la mano. Valentina solo lloraba, repitiendo cómo pudo hacernos esto, una y otra vez. La imagen que tenían de su padre se desmoronó en minutos. El hombre al que admiraban, al que amaban, al que extrañaban terriblemente, resultó ser un mentiroso, un manipulador, alguien capaz de mantener 2 familias sin que ninguna supiera de la otra. Diego dijo que no quería volver a escuchar el nombre de Miguel. Valentina guardó todas las fotos de su padre en una caja y la metió al fondo de su armario. Yo no los culpé. Yo también quería borrarlo de mi memoria, pero no podía. Además del dolor emocional, vinieron las consecuencias legales y financieras. Ana, la hija de Miguel con Laura, tenía derecho a herencia. Eso significaba que los pocos bienes que Miguel había dejado, incluyendo su parte del departamento donde vivíamos, tenían que dividirse entre 3 herederos, Diego, Valentina y Ana. Laura contrató un abogado. No para pelearse con nosotros, dijo, sino para asegurar el futuro de su hija. Yo no entendía. Ana era inocente en todo esto, igual que mis hijos. Pero igual dolía. Dolía ver cómo los ahorros de toda una vida se dividían para reparar el daño de las mentiras de Miguel. También tuve que explicarle a mi familia, a mis amigos, lo que había descubierto. Algunos no me creyeron al principio. Miguel era tan buen hombre, decían. Debe haber una explicación. Pero no la había. Solo había mentiras, cuidadosamente construidas y mantenidas durante años. Otros me miraban con lástima, como si yo fuera estúpida por no haberme dado cuenta. Y tal vez lo fui. Tal vez debí prestar más atención a los viajes, al dinero que faltaba, a las veces que Miguel llegaba tarde y olía diferente.
pero confié en él. Y esa confianza fue mi error. Caí en una depresión profunda. Dejé el trabajo por segunda vez. No podía levantarme de la cama. No quería comer. No quería ver a nadie. Diego y Valentina estaban tan rotos como yo, pero intentaban ser fuertes. Se turnaban para cocinar, para obligarme a comer algo, para asegurarse de que no hiciera ninguna locura. Porque hubo días en que pensé en hacerlo. Días en que el dolor era tan insoportable que quería que terminara de cualquier forma. Pero mis hijos me salvaron. Ver su dolor, ver cómo ellos también estaban sufriendo, me obligó a seguir adelante por ellos. Han pasado 6 meses desde que encontré esa llave. 6 meses desde que descubrí que mi vida era una mentira. Y ahora entiendo por qué Miguel dejó esa nota. Si alguien pregunta por esta llave, di que no sabes nada. No era solo para protegerme a mí y a mis hijos del dolor de la verdad. Era para protegerse a sí mismo, incluso después de muerto. Para que su imagen de buen esposo, de buen padre, permaneciera intacta. Pero su muerte no me dio esa opción. Me dejó con la llave, con las preguntas y eventualmente con las respuestas. Respuestas que hubiera preferido no tener. He aprendido que puedes vivir con alguien durante décadas y no conocerlo realmente. Que las personas pueden tener vidas enteras escondidas detrás de sonrisas y rutinas familiares. Que el amor, por más profundo que parezca, puede coexistir con la traición. Que la confianza, una vez rota, no se reconstruye, ni siquiera en la memoria. Ahora miro hacia atrás y me pregunto cuántas veces Miguel estuvo con Laura cuando me decía que estaba trabajando. ¿Cuántas veces me besó con los labios que habían besado a otra mujer horas antes? ¿Cuántas veces durmió a mi lado mientras su mente estaba con ella? Laura y yo hemos desarrollado una relación extraña. No somos amigas, pero tampoco enemigas. Somos dos mujeres que fueron engañadas por el mismo hombre que ahora están tratando de sobrevivir las consecuencias de sus mentiras. Ana conoció a Diego y Valentina. Fue incómodo, doloroso, pero necesario. Son hermanos, después de todo. Ana es una niña dulce, inocente, que no tiene la culpa de cómo fue concebida ni de las mentiras de su padre. Mis hijos están tratando de aceptarla. Es un proceso lento, pero están intentándolo. He vuelto al trabajo. Estoy en terapia. Intento reconstruir mi vida, aunque no sé muy bien qué forma tendrá esa nueva vida. Lo que sí sé es que nunca volveré a confiar ciegamente. Nunca volveré a creer que conozco completamente a alguien. Miguel me enseñó eso. Me enseñó que las personas pueden ser maestros del engaño, que pueden mirarte a los ojos y mentirte sin pestañear, que pueden construir realidades paralelas y mantenerlas separadas con una facilidad aterradora. Si estás escuchando esto y tienes una pareja, quiero que sepas algo, presta atención. A los detalles pequeños, a los cambios sutiles, a las cosas que no tienen sentido. Confía, pero también verifica. Ama, pero también protégete. Porque no todos los secretos son inofensivos. Y algunos secretos, como el que Miguel guardó, pueden destruir vidas enteras cuando finalmente salen a la luz. Ahora te hago una pregunta a ti, que me escuchaste hasta el final, ¿qué harías si encontraras algo así después de la muerte de tu pareja? ¿Preferirías saber la verdad, por más dolorosa que sea, o preferirías vivir con la ilusión de un amor perfecto? ¿Crees que Miguel debió decirme la verdad antes de morir, o fue mejor que lo descubriera después? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber qué piensas, porque honestamente, yo todavía no sé si fue mejor descubrirlo o si hubiera sido más feliz viviendo en la ignorancia. Si esta historia te impactó, si te hizo reflexionar sobre los secretos, la confianza y las dobles vidas que algunas personas llevan, te pido por favor que le des like y te suscribas al canal. Compartir estas historias es mi forma de sanar, de darle sentido a todo este dolor. Saber que hay personas escuchándome, conectando con lo que viví, me ayuda a sentirme menos sola en este proceso. También te invito a que compartas este video con alguien que creas que necesite escucharlo.
A veces, las historias de otros nos ayudan a abrir los ojos sobre nuestras propias vidas. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí hasta el final. Y recuerda, los secretos siempre tienen una forma de salir a la luz. Más tarde o más temprano, la verdad encuentra su camino. Cuida tu corazón, cuida tu confianza, y nunca dejes de prestar atención a las señales que la vida te da. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho, donde quiera que estés.